Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live. Bueno, vamos a estar tratando de darles algunas herramientas sobre nomenclatura de compuestos químicos. Mi nombre es Julieta, él es Santiago. Hola. Ambos somos licenciados en química. De hecho, él fue profe de CBC durante varios años. Y bueno, justamente lo que notamos es que este es un tema que les cuesta bastante. Y bueno, muchos alumnos, si bien se anotaron a nuestros talleres gratuitos presenciales, no queríamos dejar de darle la oportunidad de que todos participen y puedan verlo a través de internet, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar para que no se haga tan largo, ¿te parece? Dale. Bueno, empezamos. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Santiago, ya me presentaron, así que mucho más no queda por decir. Vamos a arrancar directamente por la presentación. No van a estar viendo mi cara, por suerte para ustedes, por un rato. Así que, bueno, nada, lo único que les recomiendo para la clase es que tengan dentro de lo posible algo para escribir y la tabla periódica. Y bueno, nada, vamos arrancando. Lo primero va a ser cómo aprender el sistema de nomenclatura, porque al fin y al cabo es un sistema para ponerle nombres a los compuestos químicos, ¿sí? Entonces, mi idea no es, obviamente, que después de escuchar esta charla sepan perfectamente cómo ponerle nombre a los compuestos químicos, pero sí ordenarles un poco la cabeza como para que tengan una idea de cómo estudiar el tema, por lo menos. De todas maneras, sí, yo creo que se van a ir con alguna idea firme de cómo asignar estados de oxidación, pero obviamente que después va a requerir que ustedes terminen de ordenar los conocimientos en su cabeza, ustedes solos en sus casas. Bueno, la idea es que para aprender el sistema yo lo resumí en 5 pasos. El primero es saber qué tipo de compuestos inorgánicos existen, al menos para lo que es química del CBC. Después vamos a aprender un poco lo que son los estados de oxidación y saber que existe una regla para asignarlos y cómo aplicar esa regla para asignarlos, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos de eso. Bueno, el paso 3 es ver ejemplos de aplicación. Vamos a ver ejemplos cada vez más complicados. Los primeros son sencillos, luego se va a ir complicando, pero creo que se van a llevar una idea general bastante buena de cómo asignarlos. Y después tienen que hacer un cuadro resumen, que nosotros igual les vamos a dar una versión de cuadro resumen que ustedes pueden sacarle una captura de pantalla y después espero que lo borren y lo hagan ustedes mismos. Y después el paso 5, que es algo que no es algo propio de esta materia ni de este tema, sino que para todas las materias, al final lo que lo que va a haber que hacer es practicar, practicar y practicar. Bueno, entonces, empecemos viendo la tabla periódica. Tenemos que reconocer algunas partes de la tabla periódica. Esta que ven acá es, salvo algunos, esta es la nuestra, pero se parece mucho a la que les van a dar en el examen. Tienen que reconocer algunas cosas particulares que voy a estar usando durante el taller. En principio, los actores principales de todo lo que tiene que ver con nomenclatura son 2 elementos químicos en particular, que son el hidrógeno, que es el primero de la tabla periódica, y el oxígeno, que es el elemento número 8, que lo estoy marcando ahora con el puntero en la segunda fila. Esos dos tienen protagonismo por sí mismos, ¿sí? Cuando hablemos de metales, de no metales, de cualquier cosa, no estamos hablando ni del hidrógeno ni del oxígeno, ¿sí? Ellos tienen su propio cartel protagónico. Muy bien. Lo otro que tienen que saber es cuáles son los no metales, ¿sí? Los no metales son, básicamente, van a aparecer en la parte derecha de la tabla periódica. No uso tanto el puntero porque se va a entrecortar, pero van a estar entre el carbono, el flúor y el yodo, hay como un triángulo, y esos son los principales no metales con los que van a estar trabajando durante la materia. Es posible que se sumen algunos de los que aparecen un cachito más abajo, como el silicio, el arsénico y el teluro, pero esos son básicamente los elementos a los que nos referimos cuando decimos no metal, ¿sí? Después, los metales son básicamente todos los demás que aparecen a la izquierda de la tabla periódica, excepto, como ya dijimos, el hidrógeno, que tiene presencia propia, ¿sí? El hidrógeno es hidrógeno, no es otra cosa que hidrógeno. Muy bien.
¿Qué más tenemos y que tienen que saber? ¿Qué son los metales alcalinos? Los metales alcalinos son toda la primera columna, excepto, como ya dijimos, el hidrógeno, y los metales alcalino-térreos, que es la segunda columna. ¿Está bien? Así que para hacer un resumen, lo que tenemos son hidrógeno, oxígeno, no metales, metales alcalinos y metales alcalino-térreos. Esas son las 5 cosas de las cuales vamos a estar, con los que vamos a estar trabajando un poquito más adelante con lo que refiere a los estados de oxidación. Por supuesto que además de esos están todos los demás metales, que son los que van apareciendo por la parte central de la tabla periódica. Muy bien. Como dijimos, una de las cosas que tenemos que saber son los tipos de compuestos químicos inorgánicos que aparecen durante la materia química del CBC. Entonces, son básicamente 11 tipos de compuestos. Por ahí les pareció que eran más, pero son 11. Pero en realidad hay 8 que son los principales y son los que vamos a estar estudiando más que nada. Tenemos compuestos con no metales, que son óxidos, oxoácidos y oxoaniones, e hidrácidos. Por otro lado, tenemos compuestos con con metales, donde aparecen de vuelta los óxidos, es decir, los óxidos pueden ser tanto de no metales como de metales, pero además aparecen los hidróxidos y los hidruros, ¿sí? Todos estos 3 compuestos se forman con metales dentro de su composición. Y finalmente aparecen compuestos con metales y no metales, ¿sí? Es decir, aparecen al mismo tiempo los metales y los no metales dentro de estos compuestos. Y vamos a estar fundamentalmente trabajando con lo que son sales binarias y oxosales, ¿sí? Más abajo aparecen también las hidrógenosales, hidrógeno-oxosales y sales de amonio cuaternarias, que están en el programa del CBC, deberían estudiarlas. La realidad es que no se toman tanto, ¿sí? A veces aparecen en algún examen, por lo cual no puedo decirles, che, no lo estudien, pero yo lo que sí les recomiendo es que lo estudien al final, que se enfoquen fundamentalmente en estudiar la parte de oxoácidos, oxoaniones y oxosales, que es lo que con más frecuencia toman, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente parte. Ya tienen más o menos en la cabeza, me imagino que no es que ya se lo acuerdan, pero cuáles son los compuestos químicos con los que se trabaja. Ahora vamos a ver lo que es el estado de oxidación, que, como ven ahí escrito, es algo así como la carga que tiene el átomo dentro de la molécula, ¿sí? Pero, como dice ahí, no es tan así. De todas maneras, a lo que a ustedes les importa, pueden interpretarlo de esa manera por un rato, pero de todas maneras no es tan importante que aprendan qué significa eso como cosa intuitiva o como concepto, sino que hay unas reglas para asignar los estados de oxidación, y esos aparecen en la guía de química del CBC, y está por ahí escrito de una forma que está muy concreta, muy correcta, pero por ahí no está bien esquematizada de forma que a ustedes les resulte fácil de recordar. Entonces voy a tratar de escribirlas de forma que les resulte más cómoda. Entonces vemos acá la regla número 1, que es que los átomos de especies en su forma elemental tienen estado de oxidación 0. Ahora las vamos a repasar rápido, después vamos a ir viéndolas uno por uno. Los átomos de especies en su forma elemental son mayormente cuando están combinados con átomos del mismo elemento, ¿sí? Es decir, son compuestos en los cuales solamente un elemento químico está presente. Esto que les estoy diciendo es un poquito mentira, pero dentro de química del CBC medio que casi no falla. La segunda regla es que los metales alcalinos combinados tienen estado de oxidación +1. Cuando digo combinados, me estoy refiriendo a que están combinados con otros elementos químicos, ¿sí? En contraposición a la regla 1, que hace referencia solamente a átomos de especies en su forma elemental. Luego tenemos la regla 2b, que dice que los metales alcalino-térreos combinados tienen estado de oxidación +2. El flúor combinado tiene estado de oxidación -1. El oxígeno combinado tiene estado de oxidación -2. Esta regla tiene excepciones, ¿sí? Tiene excepciones y tiene muchas, pero por suerte, para ustedes, en química del CBC, se da como regla general que el oxígeno combinado tiene estado de oxidación -2. Si les interesa más, en la guía
en la guía de química del CBC están aclaradas específicamente cuáles son las excepciones, pero por suerte esas excepciones no aparecen en el parcial. Después tenemos la regla número 5, que es que el hidrógeno, en general, cuando está combinado, tiene estado de oxidación +1, pero esta sí tiene una excepción que la tienen que tener en cuenta dentro de la materia, que es que en los hidruros, que son compuestos en los cuales aparece el hidrógeno solamente combinado con un metal, en ese caso el estado de oxidación es -1 para el hidrógeno, ¿sí? Y después, en los iones monoatómicos, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Vamos a ver un ejemplo después, así que no me voy a detener en esto ahora. Y la regla 7, que también se ve complicada, pero en realidad no lo es tanto, dice que en especies poliatómicas la carga total es igual a la suma de todos los estados de oxidación. Bueno, no nos detengamos mucho en esto porque les va a empezar a quedar todo mucho más claro enseguida. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, yo dejo todas las reglas ahí en pantalla, y vamos a estar viendo los ejemplos de aplicación abajo, para que ustedes más o menos vayan teniendo en cuenta, vayan teniéndolas en cuenta las reglas y aplicarlas a los ejemplos que vamos viendo abajo. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es el estado de oxidación de los átomos de oxígeno en la molécula de O2? Para esta molécula lo que tenemos que hacer es aplicar la regla número 1, que dice que los átomos de especies en su forma elemental tienen estado de oxidación 0. Es decir, que cada átomo de oxígeno en esta molécula tiene estado de oxidación 0. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el estado de oxidación del átomo de sodio en ese compuesto que se llama cloruro de sodio? Así ya vamos practicando un poco. Y para esta tenemos que tener en cuenta que en la tabla periódica el sodio aparece en la primera columna, y por lo tanto es un metal alcalino que combinado debería tener un estado de oxidación +1. ¿Sí? Perfecto. Vamos al siguiente. ¿Cuál sería el estado de oxidación del átomo de calcio en ese compuesto que se llama cloruro de calcio? No nos vamos a poner originales, seguimos en orden las reglas. Lo que tenemos que aplicar acá es que el calcio, al estar en la segunda columna de la tabla periódica, es un metal alcalino térreo, por lo tanto, cuando está combinado, tiene estado de oxidación +2. Seguimos. Acá tenemos el compuesto fluoruro de calcio y nos pregunta cuál es el estado de oxidación del átomo de flúor. ¿Sí? Para responder esto, usamos la regla número 3, que dice que el estado de oxidación del flúor, cuando está combinado, es -1. ¿Sí? En este caso tenemos un átomo de calcio y 2 átomos de flúor. ¿Sí? Cada uno de los átomos de flúor tienen estado de oxidación -1. Acá seguramente, si estuvieron ya estudiando un poco este tema, habrán visto que cuando miran el estado de oxidación de cada átomo, debería sumar 0 en este caso. ¿Sí? Es decir, tienen 2 átomos de flúor, cada uno con estado de oxidación -1, o sea que entre los dos tienen -2, y el calcio, que según la regla 2b, tiene que tener estado de oxidación +2. ¿Sí? Entonces +2 y -2 da 0. ¿Sí? O sea que nos termina dando 0 cuando sumamos los estados de oxidación. Y esto es algo que tienen que tener presente, pero que de todas maneras vamos a volver sobre eso un poquito más adelante. Pasamos a otro ejemplo. Este es uno de los ejemplos más importantes porque les pregunta cuál es el estado de oxidación del átomo de oxígeno en las siguientes especies. ¿Sí? Y aparecen 4 especies diferentes. Entonces, las elegimos especialmente porque pertenecen a distintos tipos de compuestos químicos. Primero tenemos el CaO, para decirlo de una forma así básica, que es el óxido de calcio, es un óxido. ¿Sí? Después tenemos el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Este es un oxoácido. Después tenemos el NaOH, que es el hidróxido de sodio, y es un hidróxido. Y después tenemos el, vamos a decirle KNO3, 2, por llamarlo de alguna manera, que se llama nitrato de calcio y es una oxosal. ¿Sí? Son 4 compuestos que pertenecen a tipos diferentes. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del átomo de oxígeno en cada una de las siguientes especies?
Y lo que terminamos teniendo es que aplicar la regla número 4, que dice que el oxígeno combinado tiene estado de oxidación -2. ¿Sí? Entonces, al tener estado de oxidación -2, ni siquiera me pregunto a qué tipo de compuesto pertenece. ¿Sí? Es -2 y listo. Esto es muy importante porque el oxígeno aparece en prácticamente todos los compuestos. ¿Sí? Entonces, saber que el oxígeno tiene siempre estado de oxidación -2, la verdad es que es información bastante útil para tenerla presente en el momento del examen. Seguimos. Ahora pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno en estos tres compuestos? HCl, H2S y calcio e hidrógeno 2. Entonces, obviamente que tenemos que usar la regla número 5. Veamos que el hidrógeno combinado en general tiene estado de oxidación +1. Y estratégicamente elegimos aplicarlo solamente a los compuestos de la izquierda, dejando para el compuesto de la derecha la regla 5b, que dice que el hidrógeno en hidruros tiene estado de oxidación -1. ¿Sí? Y eso es porque el cloro y el azufre, que son los de los compuestos de la izquierda, son no metales, mientras que el calcio es un metal. Al ser un metal, el compuesto de la derecha es un hidruro y aplica la regla 5b. ¿Sí? No son muy comunes, pero hay que tener en cuenta que esta excepción está dentro de lo que se espera que sepan en la materia química del CBC. Bueno, ahora aparece un bicho nuevo, ¿sí? Que es un átomo que tiene una carga negativa. Entonces, pregunta, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro en el anión cloro menos? ¿Sí? Entonces, en este caso, aplicamos la regla 6, que dice que en los iones monoatómicos es por un solo átomo, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. ¿Sí? Entonces, como la carga es -1, el estado de oxidación del cloro en esta especie termina siendo -1. Por último, este sería el caso más complicado de todos, que dice, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro en este compuesto, que es un oxoácido, que es justo de los que más les gusta tomar? Entonces tenemos que aplicar varias reglas. En principio, la que ya dijimos antes, que es una de las que más presentes tiene que tener, que es que el oxígeno combinado tiene estado de oxidación -2. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno combinado en general tiene esta oxidación +1, ¿sí? Esto claramente no es un hidruro porque no se parece al que les mostramos antes, en el que el hidrógeno estaba solo con el metal. Y la última regla que hay que aplicar es la regla 7, que dice que la carga total es igual a la suma de todos los estados de oxidación. ¿Sí? Antes lo habíamos hecho para el fluoruro de calcio, más o menos rápido, pero ahora lo vamos a hacer con más cuidado. La carga total de este compuesto es 0, ¿sí? Si no ven que aparece arriba a la derecha del compuesto un signo más o un signo menos, la carga total es 0. Entonces, en este caso, la suma de todos los estados de oxidación tiene que dar 0, ¿sí? Y para eso sumamos el +1 del hidrógeno con el estado de oxidación del cloro, que todavía no lo sabemos, y luego tenemos que sumar 3 por 2, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Cada uno tiene estado de oxidación -2, entonces eso da -6, y si despejan esa ecuación que está ahí, bueno, ahí aclara que es por la atomicidad del oxígeno que aparece ese 3 en la ecuación, pueden despejar el estado de oxidación del cloro y termina siendo +5, ¿sí? Muy bien. Ese estado de oxidación +5 en realidad aparece como uno de los estados de oxidación posible en la tabla periódica, pero la verdad es que usando estas reglas ni siquiera es necesario verlo y hasta en algunos casos puede ser confuso usar la tabla periódica. Es como que terminan haciéndolo un poco como al tanteo y una vez que aprenden este método es como bastante más sencillo darse cuenta de los estados de oxidación y aparte les permite darse cuenta de otros estados de oxidación en compuestos en los que no es tan sencillo como agarrar la tabla y mirar las posibilidades. ¿Sí? Bueno. Si entendieron esto, vamos bien, porque vamos a ser capaces de ponerle estado de oxidación a muchos compuestos. Y lo que aparece acá es una tabla de nomenclatura, que es como una buena tabla para hacer una captura de pantalla, donde está resumido todo lo que está en la parte de la guía de CBC, donde tienen la parte de nomenclatura.
Hay una parte que es la asignación de los estados de oxidación, que es la primera página, y todas las demás páginas hablan de cómo ponerle nombre a los distintos compuestos químicos. Bueno, acá tienen separados en binarios y en ternarios. Binarios son los que tienen dos clases de elementos químicos, átomos de dos clases de elementos químicos, y ternarios son los que tienen tres clases de elementos químicos. Entonces, lo que yo les recomiendo es que le saquen, obviamente, una captura de pantalla a esta tabla, y luego borren, no con Paint o con lo que quieran, si la tienen muy clara lo pueden hacer con Photoshop, pero que borren lo que aparece en los cuadros y traten de construirla ustedes nuevamente utilizando la guía de química del CBC, ¿sí? Algunas cosas, bueno, obviamente van a tener que usar un poco de Google, usar un poco lo que vieron de las clases. Las sales no oxigenadas son las mismas que las sales binarias, por ejemplo, eso es algo que a veces le cambian los nombres. Pero esencialmente lo que tienen que llevarse esta tabla es que casi todos los compuestos químicos se nombran mediante una regla sencilla. Por ejemplo, tomemos por ejemplo los hidruros. Los hidruros en general están compuestos por un metal e hidrógeno, ¿sí? Entonces acá usamos un ejemplo fórmula, que es el NaH, lo llamamos así, y después aparece la forma genérica de nombrar a todos los compuestos de este tipo. Es decir, esta es la forma en la que todos los hidruros se llaman. Entonces se dice hidruro de el nombre del metal y luego, cuando corresponde, se aclara el estado de oxidación. Entonces, en este caso se llama hidruro de sodio. Es tan sencillo como eso. La única aclaración que vale la pena mencionar acá es que cuando el estado de oxidación de ese elemento químico es único, entonces el estado de oxidación del metal no se aclara, ¿sí? El estado de oxidación en el caso del hidruro aplica al metal, ¿sí? Siempre aplica al último elemento que está mencionado. Por ejemplo, en el de arriba es óxido de no metal y el estado de oxidación del no metal. En este caso es hidruro de metal con su estado de oxidación, salvo que el estado de oxidación sea único, y en ese caso no se menciona, como en el ejemplo. Muy bien. Continuando con lo que tienen que saber de esta tabla, fíjense que para todos hay una regla más o menos sencilla, que obviamente que la tienen que aprender, pero no es que son demasiado complicadas. Y sin embargo, en oxoaniones, oxoácidos y oxosales aparecen un doble asterisco adentro del cuadro. ¿Qué significa ese doble asterisco? Significa que la regla para ponerle nombre no es tan sencilla como para resumirla en un cuadro, ¿sí? Desafortunadamente son los compuestos que más se toman dentro de lo que es química del CBC, así que vamos a estar hablando un ratito de ellos. Así que bueno, avanzamos con esa parte que creo que es la que más los debe estar preocupando. Muy bien, como les decía, lo más complicado son los oxoácidos, y que nombrar a la mayoría de los compuestos, los otros compuestos, no parece tener mayores dificultades. Ahora bien, en lo que respecta a oxoácidos, oxoaniones y oxosales, es importante, para que ustedes sepan cuál es la forma correcta de estudiarlos, que los aprendan en este orden, ¿sí? Primero tienen que aprender los oxoácidos, es lo más natural, luego los oxoaniones y luego las oxosales. Una vez que aprenden los oxoácidos, que tiene su dificultad, no es de las cosas más complicadas del universo, pero bueno, tiene sus cuestiones. Pero una vez que aprendieron los oxoácidos, es más o menos fácil pasar a los oxoaniones y a las oxosales. No es que es súper fácil, tampoco es que lo voy a simplificar del todo, pero bueno, como que comparado con la dificultad de nombrar los oxoácidos en primera instancia, no parecería ser tan difícil. Entonces pasamos a la nomenclatura de oxoácidos. Acá cada profesor tiene su sistema, yo creo que este es como uno de los más sencillos. Entonces, tienen que pensar que los oxoácidos están compuestos por hidrógeno, un no metal y oxígeno, ¿sí? Entonces, para nombrarlos, lo que vamos a hacer es mirar las últimas 4 columnas de la tabla periódica sin contar la última, que es la de los gases nobles. ¿Está bien? Entonces miran las últimas 4 columnas del bloque de los no metales, que son básicamente los grupos que empiezan con carbono
nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Sí? Entonces vamos a empezar nombrando los oxoácidos del cloro. ¿Sí? El cloro, si miran la tabla periódica, van a ver que tiene 4 estados de oxidación positivo. En los oxoácidos, el cloro siempre trabaja con estados de oxidación positivos. El -1 no cuenta. Muy bien. Como es así, lo que tenemos que hacer es, para nombrarlos, se dice ácido y luego se usa una palabra que tiene la raíz del elemento químico. ¿Sí? Ahí ven marcado en negro la palabra, como dice, clor. Y para los estados de oxidación más chicos se usa la terminación oso, y para los estados de oxidación más grandes se usa la terminación ico. ¿Sí? Pero bueno, no puedo tener 2 ácidos clorosos y 2 ácidos clóricos. Entonces, para distinguir entre los 2 más altos, se usa perclórico para el de mayor estado de oxidación e hipocloroso para el de menor estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, ese nombre solamente tiene que ver con el estado de oxidación. Hipocloroso es el +1, cloroso es +3, clórico es +5 y perclórico es +7. Esta regla aplica exactamente de igual manera con todos los elementos que están abajo del cloro. ¿Sí? Con el bromo van a tener el hipobromoso, el bromoso, el brómico y el perbrómico, y con el yodo van a tener el hipoyodoso, yodoso, yódico y periódico. Y también van a ser +1, +3, +5 y +7. ¿Está bien? Así que se construyen exactamente de la misma manera, solo que en vez de cloro va bromo o yodo. ¿Cómo lo construimos? Ponemos el hidrógeno, luego el no metal, en este caso el cloro, y luego el oxígeno. Repasando los estados de oxidación, sabemos que el hidrógeno tiene +1, el cloro en este caso también tiene +1, y el oxígeno tiene -2. Y si aplicamos la regla de la suma, vemos que esto suma 0. Por lo tanto, la fórmula de ese ácido está bien así como está. Veamos qué pasa con el caso del ácido cloroso. El ácido cloroso necesitamos poner 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque ahora el cloro tiene esta oxidación +3. Le sumo 1 del hidrógeno y tengo +4. Y eso se compensa con 2 átomos de oxígeno, cada uno con esta oxidación -2. Solo así da 0 la suma de los estados de oxidación. Así que este termina estando bien de esta manera, HClO2. Vamos al siguiente, que es el ácido clórico. En este caso, el cloro tiene esta oxidación +5, con el hidrógeno es +6, y se compensa con 6 cargas negativas que vienen de 3 oxígenos. ¿Sí? Para no ser demasiado originales, el ácido perclórico, voy a ponerle un poco de suspenso, solamente tengo que agregar un oxígeno, que viene con esta oxidación 2-, para compensar las 2 cargas positivas más, o los 2 positivos más, que vienen del cloro, que ahora tiene esta oxidación +7. Así que es HClO4. En resumen, es como que termino poniendo un oxígeno más cuando sube en +2 el estado de oxidación. De todas maneras, después de hacer varios ejercicios, se van a dar cuenta que si se convencen de que el cloro, el bromo y el yodo se comportan siempre igual, van a empezar a ver siempre la misma cosa. ¿Sí? Y realmente cuando empiezan a tener algunos compuestos que les resultan un poco más familiares a la vista, todo el tema de nomenclatura se empieza a volver más sencillo. Veamos el otro grupo que tiene estados de oxidación impar, que es el grupo del nitrógeno. Fíjense que si miran la tabla periódica van a aparecer un montón de estados de oxidación, pero el nitrógeno en los oxoácidos solamente trabaja con esos 2 estados de oxidación, que es el +3 y el +5. Ahora fíjense, de alguna manera el ácido nitroso se parece mucho al ácido cloroso, ¿sí? Los dos tienen la fórmula hidrógeno, el no metal, y luego 2 átomos de oxígeno. Es decir, que cuando tienen el mismo estado de oxidación, el no metal, la fórmula que se termina formando es prácticamente igual. La única diferencia es el elemento químico que participa de la fórmula. Así que, nada, solamente tenemos el estado de oxidación +3 y el estado de oxidación +5, así que podemos olvidarnos del hipo y del per, o sea, no existe el ácido hiponitroso ni el pernítrico, y nos quedan estos dos ácidos, estos 2 oxoácidos para el nitrógeno. Lo bueno es que lo que aplica al nitrógeno también aplica a los elementos que están debajo de él en la tabla periódica, como ser el fósforo. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Ahora veamos los elementos con estados de oxidación pares. Es decir, vamos a hablar de la columna del azufre y la columna del carbono. Ojo cuando digo la columna del azufre. La columna del azufre es la misma que del oxígeno, pero como dijimos, el oxígeno es protagonista acá y de hecho ya forma parte de todos los oxoácidos, así que no tiene mucho sentido que hablemos de oxoácidos de oxígeno. Todos tienen oxígeno, ¿está bien? Así que en esa columna es como que el primero que forma oxoácidos es el azufre, y el azufre trabaja con estados de oxidación +4 y +6. Seguramente les mencionaron que si miran la tabla periódica van a ver también presente el estado de oxidación +2, pero en los oxoácidos el azufre solamente trabaja con estado de oxidación +4 y +6. Ahora, ¿qué pasa con los estados de oxidación pares? Ocurre que tienen que aparecer necesariamente dos hidrógenos, ¿sí? Porque si no, se van a dar cuenta que si intentan compensar los estados de oxidación, como el estado de oxidación del azufre es par, y el estado de oxidación del oxígeno es -2, que también es par, si ponen un solo hidrógeno, es imposible que la suma no les quede. Es imposible que ajusten la suma. Es como que tienen que igualar algo impar con algo par y no va a funcionar nunca. Entonces, como regla general, que está bastante buena, es bastante útil de tenerla en cuenta, los ácidos, los oxoácidos con estado de oxidación par, siempre tienen dos hidrógenos. Eso es bastante útil de tener en cuenta porque al final los que tienen estado de oxidación impar solamente tienen un hidrógeno y los que tienen estado de oxidación par tienen dos hidrógenos. Esa es como no tan difícil de recordar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, bueno, ahí un poco ya lo tengo escrito, ¿no? Pero que no les gusta a los químicos usar el nombre del azufre para nombrar el ácido. No hay ácido azufroso y ácido azúfrico. Les gusta usar el nombre en latín, que es sulfur, y entonces tenemos el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Otra regla molesta que aprender, pero bueno, es lo que hay. Muy bien, de la misma manera que con los oxoácidos de estado de oxidación impar, cuando yo aumente en 2 el estado de oxidación del azufre, voy a tener que agregar un oxígeno para compensar ese aumento. Así que el de estado de oxidación +6 es H2SO4. ¿Sí? Así que ahí estamos. Con eso ya cumplimos con los oxoácidos del azufre, que también aplica a los elementos químicos que están más abajo que él en la tabla periódica. Finalmente tenemos un caso medio molesto, que es el del carbono. El carbono tiene un solo estado de oxidación, y uno esperaría que se nombre de la misma forma que el estado de oxidación +4 en el azufre, pero no. Cuando hay un solo estado de oxidación, se usa la terminación ico, ¿sí? Esto puede prestar a confusiones, pero bueno, nada, los químicos no son perfectos y nada, cometieron esto que yo considero un poco, no muy didáctico para ponerle nombre a los compuestos químicos, pero bueno, recuerden esta excepción nada más, que es que el ácido carbónico es el H2CO3, trabaja con estado de oxidación +4. La regla en general es que cuando hay un solo estado de oxidación en el elemento químico, se usa la terminación ico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Mirando esta tabla así como la tienen, todo el primer cuadro, el que corresponde al cloro, sirve para todos los elementos que están abajo de él en la tabla periódica. ¿Sí? Todos los que corresponden al nitrógeno también corresponden a los que están abajo de él, todos los del azufre corresponden de igual forma a los que están abajo de él, y todos los que están abajo del carbono aplican de forma igual que a él. Por ejemplo, voy a hacer así como un repaso muy rápido. Si les piden la fórmula química del ácido brómico, ¿sí? Lo van a comparar como si fuese el ácido clórico, solo que con bromo en vez de cloro, y la fórmula química va a ser HBrO3. ¿Sí? Por otro lado, si les piden la fórmula química del ácido selenoso en realidad, van a trabajar con algo similar al ácido sulfuroso. Por lo tanto, la fórmula química es H2SeO3. ¿Sí? Bueno. Con esto terminamos un poco lo que es la nomenclatura de oxoácidos. Espero que más o menos les quede claro.
Y traten de tenerlo claro porque ahora vamos a pasar a lo que son los oxoaniones. Para eso voy a suponer que más o menos entendieron esta parte y que, nada, que entienden cuando les hablo de un oxoácido, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se forman los oxoaniones? Cuando vemos la regla 5 de asignación de estados de oxidación, que era la del hidrógeno, el estado de oxidación del hidrógeno, vemos que en todos los oxoácidos el estado de oxidación del hidrógeno es +1, ¿sí? Y algo que van a ver más adelante en la materia es que a los ácidos, y a los oxoácidos también, son como compuestos químicos que se sienten cómodos dejando ir un hidrógeno con carga positiva. ¿Qué es esto? Un hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Cuando tienen ese compuesto químico, es como que el protón se separa, que es el hidrógeno más, y deja el electrón en el otro pedazo de la molécula, ¿sí? Que es el ClO3. Entonces, una vez que dejó el ClO3, una vez que dejó el electrón en el ClO3, se formó lo que nosotros llamamos un oxoanión, ¿sí? Que no es otra cosa que un oxoácido que perdió un hidrógeno más. Entonces ahí vemos cómo se aplica cómo se le pone nombre a los oxoaniones. La regla es básicamente la que menciono acá. Para nombrar a los oxoaniones hay que hacer un criterio similar a los oxoácidos, pero hay que eliminar la palabra ácido y se cambia la terminación ico por la terminación ato y la terminación oso por la terminación ito. De esa manera, el ácido clórico, saco la palabra ácido y cambio el ico por ato, de forma tal que el nombre del oxoanión resultante es clorato. Como más o menos a esta altura ya habrán podido entender, todos los oxoaniones derivan de algún oxoácido, ¿sí? De forma tal que si tienen el estado de oxidación del oxoanión, o si tal vez les resulta más fácil, pueden ponerle un hidrógeno y ver el estado de oxidación del oxoácido para encontrar el estado de oxidación del no metal dentro de la especie. Lo que tienen además de esto es una regla mnemotécnica, que es esta que aparece acá escrita, que es que el pico del pato es hermoso y chiquito, que eso lo que hace es ordenarles qué cosa cambia por qué. Es decir, ico cambia por ato, que es lo que aparece en la primera parte de la oración, y oso cambia por ito, que es lo que aparece en la segunda parte de la oración. Yo por lo menos me gusta verlo de esa manera y me queda como más me queda como más prendido en la memoria. Igual pueden usar la regla mnemotécnica que quieran, pero bueno, esa es la que tengo, es la que conseguí. Entonces, acá lo que tenemos es de vuelta a los oxoácidos que estuvimos viendo antes, y nada, son los que ya mencionamos, el ácido hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Entonces, una vez que a cada uno de ellos le sacamos su hidrógeno, quedan estos compuestos. El hipocloroso pierde el hidrógeno, queda esta cosa que está acá. El cloroso queda así, el clórico queda así y el perclórico queda así. Y para poner los nombres usamos la regla que acabamos de ver. Solamente se saca la palabra ácido y se cambia la terminación oso por la terminación ito y la terminación ico por la terminación ato. De forma tal que el oxoanión derivado del ácido hipocloroso es el hipoclorito, que alguna vez seguramente les suena porque está en la lavandina. Después el cloroso pasa a clorito y así sucesivamente. Para lo que son los otros elementos con estado de oxidación impares, que son los del grupo del nitrógeno, es más o menos lo mismo. El nitroso pasa a nitrito y el nítrico pasa a nitrato. ¿Sí? Como verán, también el nitrito se parece mucho al clorito. O sea, es la misma fórmula química, solamente que en vez de cloro está el nitrógeno, y el nitrato se parece mucho al clorato, solo que en vez de cloro está el nitrógeno. Bueno, acá seguramente ven que en la presentación hay un error. Dice elementos con estado de oxidación impares. En realidad esta diapositiva pertenece a los elementos con estado de oxidación pares.
El ácido sulfuroso se aplica exactamente la misma regla, solo que en los que tienen dos hidrógenos vamos a obtener oxoaniones con dos cargas negativas, ¿sí? Porque perdió dos hidrógenos más. Entonces es natural que quede de esta manera. Pero la forma de ponerle nombre es exactamente la misma. El ácido sulfuroso, se le retira la palabra ácido y se cambia el oso por hito. Y queda el sulfito. Bueno, no queda el sulfurito, queda el sulfito. Y del ácido sulfúrico tenemos el sulfato. Esta es otra de esas excepciones que molestan, pero bueno, espero que por lo menos quede de esta manera solo por el hecho de que suena mejor. Por lo menos a mí me suena mejor sulfito y sulfato. Bueno, y de la misma manera tenemos el ácido carbónico, el H2CO3, que obviamente cuando pierde dos hidrógenos se convierte en el CO3 2-, que ico cambia por ato, así que tenemos carbonato. ¿Sí? Muy bien, con esto terminamos con la parte de oxoaniones. Y ahora vienen las oxosales. ¿Sí? Las oxosales, si recuerdan, bueno, imagino que no recuerdan la tabla de nomenclatura, pero se los recuerdo yo, está formada por un metal, un no metal y el oxígeno, ¿sí? Pero en realidad la forma más correcta es verlo como la combinación de un metal y un oxoanión. Si lo ven de esta manera, es decir, si lo ven como metal, no metal y oxígeno, es como que hay algunas estructuras que cierran con los estados de oxidación, pero sin embargo son compuestos que no existen directamente. Y eso no es culpa de los químicos, sino de la naturaleza que hizo que algunas cosas existieran y otras no. En cambio, si lo ven como un metal y un oxoanión, de los que acabamos de aprender, les va a terminar quedando más claro por qué algunas existen y algunas no existen. Entonces, cuando tenemos el ion calcio 2+, y el ion CO3 2-, que es el carbonato, ya le pusimos nombre, lo que obtenemos es carbonato de calcio. ¿Sí? O sea que la forma de nombrar las oxosales es oxoanión de metal. ¿Sí? Luego, si corresponde, se aclara el estado de oxidación del metal, pero en este caso, como el calcio tiene un solo estado de oxidación, no se aclara. ¿Está bien? Bueno. Voy a detenerme un segundito acá y contarles que si ustedes quieren ponerle nombre, o sea, si ustedes solamente estuvieran viendo la fórmula química, que es CaCO3, ustedes tendrían que, para ponerle nombre, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que aplicar la regla de los metales alcalino-térreos, para ver que el calcio tiene esta oxidación +2, y aplicar la regla del oxígeno para ver que el oxígeno tiene esta oxidación -2. Entonces, cuando hacen -2 por 3, tienen -6, más los 2 del calcio, -4, que solamente se pueden compensar con el estado de oxidación +4 del carbono. Entonces, esa es la forma en la cual obtienen el estado de oxidación del no metal y a partir de eso le pueden poner nombre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un caso un poquito más complicado, que es este que está acá, que es cuando tenemos un ion hierro 3+ y un ion carbono oxígeno 3,2-, que como bien sabemos ya se llama carbonato. No espero que lo reconozcan así a simple vista, pero bueno, por eso uso el mismo para que más o menos les vaya quedando. Genial. Cuando unimos un hierro 3+ con un carbonato, lo que obtengo es evidentemente carbonato de hierro 3. Ahora hay que tener un pequeño cuidado. Este hierro tiene 3 cargas positivas y el carbonato tiene 2 cargas negativas. Si yo lo juntara así nomás, me estaría sobrando una carga positiva, ¿sí? Y eso como que no es algo que no gusta mucho. Entonces estos dos se tienen que juntar en cantidades tales que la carga global termine siendo 0. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Cuando no coinciden las cargas de las especies, hay que cruzarlas en los subíndices de forma tal que se compensen las cargas. Entonces, para que se compensen estas cargas, tenemos que ponerle 2 iones hierro 3+, de forma tal de sumar 6 cargas positivas, y 3 iones carbonato, de forma tal de sumar 6 cargas negativas. 6 positivas con 6 negativas se compensan, la sustancia queda neutra,
y tenemos el carbonato de hierro 3. ¿Por qué en este caso aclaramos el estado de oxidación del metal y en el anterior no? Porque el calcio, del ejemplo anterior, tiene un único estado de oxidación. En cambio, el hierro tiene dos estados de oxidación posibles, 2 y 3. Como en este caso estamos usando el estado de oxidación 3, hay que aclararlo, porque no es único. ¿Sí? Bueno. Entonces, en general, los ejercicios que les pueden tomar en el examen son, dado el nombre, dar la fórmula del compuesto, o les pueden dar la fórmula del compuesto y que ustedes tengan que poner el nombre. Un ejercicio típico de examen es que les digan, por ejemplo, uno que lo vi muchas veces, es elegir una oxosal que tenga litio y azufre, y dar el nombre. Después también les pueden pedir la fórmula de Lewis, que bueno, excede a lo que estamos viendo hoy, pero les van a decir el nombre de una oxosal que tenga litio y azufre. Ya cuando les dicen oxosal, ustedes tienen que sobreentender que hay oxígeno presente, ¿sí? Entonces no les están dando muchas chances. La única cosa que ustedes pueden elegir es el estado de oxidación del metal o el estado de oxidación del no metal, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando tengan esos casos, siempre elijan los estados de oxidación más chicos, ¿sí? En el caso del azufre serían +4 y en el caso del litio no tendrían elección. Pero siempre elegir los estados de oxidación más chicos, no porque sea más fácil nombrarlos, pero sí porque hacer la Lewis es mucho más fácil, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque por ahí, por ponerse creativos o por tratar de demostrar que saben más, eligen otro estado de oxidación y se les termina complicando el examen. Siempre ir a la segura. La segura son los estados de oxidación más chicos. Así que, bueno, y lo que nada, les queda para estudiar son las hidrógeno-oxosales y las hidrógenosales. Pero bueno, me parece que es mejor que repasen un poco y que se pongan un poco más seguros con los temas que vimos hasta ahora, a fin de que cuando lean eso no les resulte tan extraño. Así que bueno, queda el paso número 5 de lo que estábamos hablando, que es la hora de ejercitar. Y bueno, espero que el taller les haya servido. Así que nos vamos a despedir brevemente. Ok, bueno, nada, espero que les haya sido de mucha utilidad. Va a quedar colgado en nuestra fanpage, así ustedes lo pueden ver cuantas veces precisen. De nuestra parte, igual les insistimos, no se cuelguen, ¿sí? Hagan los ejercicios, consulten, déjennos consultas, ¿sí? Debajo del video, porque, como bien les comentamos en la página y demás, las materias toman velocidad, estamos cerca de los parciales, bueno, y después uno se encuentra con que nada, es la hora y ya está todo junto. Así que bueno, nada, de parte de todos igual le agradezco a Santiago que se puso a las repilas, que hizo una re buena presentación, y bueno, cualquier cosa nos consultan. Así que les mandamos un saludo grande. Listo. Los saludamos entonces. Chao, hasta luego. Y éxitos en el examen. Eso.